Y bueno, la ciudad inteligente es un concepto que abarca no solamente la movilidad de los seres humanos en la urbe, sino que tiene que ver con de qué manera estamos organizando todo lo que podemos hacer en una ciudad, desde las situaciones de movilidad hasta cómo es que estamos aprovechando nuestros espacios para poder tener esta interconexión entre todos los distintos sistemas de estas grandes urbes. Algo que nosotros necesitamos sí o sí es, por ejemplo, la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica sería la que estaría dándonos esta manera de interconectarnos, que ahora en la actualidad, de hecho, si preguntas a cualquier persona, interconexión siempre está pensando en un celular conectado Sí. a la red, ¿no? Es como el concepto, y en realidad sería como esta conexión que tenemos del internet con el celular, pero ahora lo estaríamos interconectando en todos los distintos sistemas. Si hay algo importante de resaltar, es justamente esta parte humana. Lo que estamos buscando ahora con este nuevo concepto de una ciudad inteligente es poder integrar todos los servicios y todas las comunicaciones o telecomunicaciones con todos los sistemas de energía eléctrica, de transporte y de agua y de residuos, todo para que el ciudadano común pudiese vivir en un lugar más habitable. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por hacer posible la transmisión de este programa y desde luego a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana. Hoy tenemos un programa que seguramente a todo mundo le va a llamar la atención, por lo menos lo va a poner a reflexionar. Vamos a hablar sobre la ciudad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Todos nosotros hemos sufrido la ciudad, donde vivamos, prácticamente, ¿no? No hay alguien que se escape desafortunadamente aquí en nuestro entorno, pero en particular en Morelia. Yo al momento de grabar vengo llegando de la Facultad de Medicina Veterinaria, donde di clases desde temprano, y es caótico. La gente se estaciona donde no debe, va a una velocidad tremenda donde no debe, no se respetan los semáforos, los peatones se cruzan a donde se les ocurre. Hay autos estacionados, hasta talleres mecánicos a media calle, en fin, ¿para qué le cuento? Todos la hemos sufrido. Pero lo que más hemos sufrido es el transporte público. Ahora que el gobierno del estado decidió por fin establecer algunas medidas de transporte colectivo que puede ser sometido a un análisis y si es la opción más adecuada o no la es, pero bueno, la parte que se me hace a mí muy interesante es que por primera vez están ya planteando un sistema de transporte, como es el famoso cablebús y el metrobús. Pues hay protestas, ¿no? Incluso dicen, no, el problema es el tren y saquen el tren y con eso se arregla. No, el tren no es realmente el problema de la ciudad. El problema de la ciudad es la ciudad. Entonces vamos a hablar de ese punto, de un tema que se le llama ciudades inteligentes. Y bueno, para hablar de esto invitamos a la doctora Nandini Barbosa. Ella es investigadora académica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y tiene, a pesar de que ella tiene una formación como físico-matemática y con cosas así bien esotéricas, pues ha estado trabajando en este aspecto de la ciudad como un espacio que debería ser diferente, ¿no? Nandini, gracias por aceptar esta plática. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente es un tema apasionante esta cuestión de las ciudades inteligentes y también es un tema que nos debería estar ocupando. Sí, pero ¿cómo ves mi descripción? ¿Es catastrofista o es lo que pasa? ¿O me quedé corto?
Y creo que es muy real, incluso podría atreverme a decir que estás corto en una descripción del caos que se puede generar cuando tenemos una ciudad que crece de manera no inteligente. O sea, no solamente se restringe o abarca los aspectos de movernos, de la movilidad, del transporte, sino también tiene que ver con que si vas caminando, ahora describimos como una situación siendo el conductor de un vehículo, pero incluso si tú vas caminando, no hay espacios para caminar, no hay áreas verdes en donde podamos hacer ejercicio. Y bueno, la ciudad inteligente es un concepto que abarca no solamente la movilidad de los seres humanos en la urbe, sino que tiene que ver con de qué manera estamos organizando todo lo que podemos hacer en una ciudad, desde las situaciones de movilidad hasta cómo es que estamos aprovechando nuestros espacios, cómo es que estamos reciclando o cómo es que estamos utilizando los desechos que tenemos, cómo es que podemos utilizar de manera inteligente todas estas cuestiones que tenemos de desechos y además de qué manera estamos optimizando lo que sí tenemos, como la energía, como el agua y como todos los sistemas de los edificios y lugares donde habitamos. Fíjate, o sea, por contraposición a esta definición que haces de ciudad inteligente, que es un sistema realmente que funciona de manera integral, donde todo está interconectado de alguna manera, donde se hace uso eficiente de la energía, donde hay espacios para el descanso, el esparcimiento, el desestrés cotidiano. Por contraposición, nuestra ciudad es una ciudad bastante tonta, vamos a decirlo. Mira, yo acabo de plantar 7 arbolitos en un intento por moderar el clima, pensando en este año que se nos aproxima, que seguramente también va a ser un año caliente todavía. Y pues los tuve que plantar en el camellón, porque no tenemos espacios. Y de hecho las áreas de donación que cada fraccionamiento tiene que hacer por norma, pues terminan siendo edificios. O sea, nadie piensa en un área verde, en un área de descanso, de esparcimiento, de respirar. Porque toda nuestra idea es construir, 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 construir. Esa es nuestra idea de una ciudad. Sí, efectivamente, creo que estamos haciendo las cosas en la actualidad lo habíamos hecho como sin ningún plan. Y justamente la ciudad inteligente es como una respuesta a estas aglomeraciones o grandes aglomeraciones de seres humanos. En realidad lo que pasa es que el flujo del comercio, del dinero, de hacia dónde nos estamos acumulando las personas, pues siempre va a ser en torno a las ciudades. Y conforme vamos creciendo, cada vez vamos formando grandes urbes o mucho más grandes, y si no tenemos el cuidado de procurar estos espacios de áreas verdes, pues entonces se va a volver cada vez un lugar menos habitable. Quisiera utilizar esta palabra menos habitable, porque no solamente nos va a afectar en la manera en la que movemos, sino en lo que respiramos, en la manera en la que descansamos, en todas estas necesidades que un gran cúmulo de personas necesita para estar ahí en esa ciudad. Y no solamente eso, también justo este punto de la interconexión lo que nos dice es que nosotros estaríamos pensando en estas grandes urbes como espacios en donde, para hacerlas más habitables o que sean un lugar habitable adecuado para las personas, para los seres humanos que ahí vivimos, deberían sí de tener varios aspectos distintos, como la movilidad, como la parte de la calidad de vida, en espacios en donde podamos tener pulmones para poder respirar, donde podamos dejar también espacio para la recarga de mantos freáticos, donde podamos tener agua, en donde podamos estar
estar conectados todos, uno de los aspectos súper importantes es para poder tener esta interconexión entre todos los distintos sistemas de estas grandes urbes, algo que nosotros necesitamos sí o sí es, por ejemplo, la energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica sería la que estaría dándonos esta manera de interconectarnos, que ahora en la actualidad, de hecho, si preguntas a cualquier persona, interconexión siempre está pensando en un celular conectado a la red, ¿no? Es como el concepto, y en realidad sería como esta conexión que tenemos del internet con el celular, pero ahora lo estaríamos interconectando en todos los distintos sistemas. Fíjate, digo, siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero una de las ciudades más vivibles del mundo, es decir, con mayor nivel de vida y calidad de vida, es la ciudad de Viena, la capital de Austria. En Viena redujeron el tiempo laboral a 6 y 7 horas. O sea, la gente en lugar de trabajar 8 horas, trabaja menos. Pero se dieron cuenta que cuando la gente salía de su trabajo, se iba a los cafés, a los bares, al cotorreo con los amigos. Entonces dijeron, no, el propósito de reducir es mejorar la calidad de vida, la integración de la familia, la convivencia con los tuyos, ¿sí? Entonces sacaron una ley para cerrar todos los cafés, restaurantes, bares y demás a las 5 de la tarde, cuando la gente sale de su trabajo. Y ampliaron la cobertura de parques. Y entonces ahora ves cómo salen las familias enteras con sus niños en carreolas o los chiquitos ahí a los parques. Y se sientan por ahí y conviven. Cuando termina ese tiempo, pues entonces ya los adultos pues se van al café con sus amigos o algo, pero hay un tiempo de convivencia, lo que tú estabas estableciendo como interconexión, ¿no? Sí, es decir, quiero conectarme con mi familia, con mi ambiente, respirar, relajarme. No es metiéndote a un local como lo vas a lograr, o no únicamente de esa manera. Y la otra manera es la interconexión del transporte. Tú llegas en bicicleta a la estación del metro, te bajas, dejas tu bicicleta ahí, te subes al metro, te vas a un lugar, te bajas, te subes a un tranvía o caminas, porque es una ciudad muy caminable, a pesar que es una ciudad grande, muy caminable, con grandes espacios verdes y lo demás. Cuando nosotros comparamos con Morelia, vemos esa parte caótica que comentábamos al inicio. Y a mí me gustaría comenzar por la parte del transporte. Es decir, la gente piensa que haciendo autos eléctricos vamos a vivir mejor, vamos a gastar menos en gasolina. Pero la cantidad de vehículos moviéndose en la calle también tiene un impacto muy duro, ¿no? Necesitaremos un transporte, sí eléctrico, mucho más masivo y más eficiente, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, definitivamente el tema de la movilidad eléctrica de repente tiene como algunas malas interpretaciones. En realidad, la movilidad eléctrica no se trata de construir una cantidad de millones de vehículos, ahora no a gasolina, Y de vías, sí, ¿no? sino eléctricos, Sí. y de construir ahora una cantidad también de puentes, de vías para poder transportarnos ahora en una gran urbe. La idea de una ciudad inteligente es que nosotros pudiéramos tener un sistema de movilidad colectivo que nos ayudaría no solamente a disminuir los impactos ecológicos, sino además también nos dejaría mucho más tiempo para transportarnos en una ciudad también mucho más organizada. Sí, mira, estamos por terminar el primer bloque. Regresando, vamos a continuar platicando de este punto porque es esencial esto que acabas de decir. O sea, no es haciendo un montón de autos individuales como vamos a mejorar la situación, ni tampoco puentes, porque eso separa. Es decir, la famosa integración de la que tú hablabas se va rompiendo de esa forma. O sea, hay gente que para cruzar la calle tiene que dar una vuelta enorme porque allá hay un hoyo ahí excavado para que pasen autos. Estamos construyendo ciudades para autos en lugar de construir una ciudad para ciudadanos. Vamos a regresar del corte, no le cambien, para hablar de estos temas.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de ciudades inteligentes y por contraposición de ciudades tontas. Bueno, no sé si así se llame. Ya nuestra invitada, la doctora Nandini Barbosa, nos lo dirá. Oye, Nandini, en el corte estábamos platicando del concepto de integración. Y bueno, para poner un ejemplo en la movilidad, tal integración no existe. Es decir, yo me pude haber venido en un transporte colectivo desde Acueducto hasta Ciudad Universitaria, incluso haciendo transbordos de un medio cómodo, digno, ¿sí? Pero además que me diera espacios de caminar, espacios de reflexionar. En este momento estos vehículos de transporte colectivo que no lo son, para 8 personas y lleven 16, me bajan en una calle donde corro más riesgo que seguir ahí enlatado, ¿no? No hay esta parte. Si yo vengo en bicicleta, se termina la vía y hay que cargar la bicicleta. O si voy caminando por el parque lineal, de repente el parque lineal se terminó y ¿ahora qué? Ahí terminó el mundo, ¿o qué sucedió? Esta integración en la movilidad nos falta, como nos falta integración en otros aspectos, incluyendo la energía. Ya hay muchos autos eléctricos, pero no veo que abunden los sitios para cargar los autos eléctricos. Sí, efectivamente, y creo que este es como un punto muy interesante que estás hablando, Horacio, porque en realidad una ciudad inteligente debería de ser una planeación a futuro de una urbe, y eso de repente es lo que vemos que nos está fallando porque tenemos una cantidad de proyectos que están aislados y las tenemos en las diferentes ciudades, en particular aquí en Morelia, pues tenemos estas ciclovías que empiezan en un lugar y luego terminan y ya no se conectan a ningún otro lugar. Y también es lo que pasaría si no pudiéramos hacer un plan integral, algo que integre verdaderamente toda esta movilidad. Si vamos a hacer, por ejemplo, el transporte público ahora en esta movilidad eléctrica, sí debería de haber un plan de crecimiento que fuese, como tú lo planteas, distinto. ¿A qué me refiero con esta situación de distinto? En realidad, el concepto de ciudad inteligente cambia el centro sobre el cual se están desarrollando todos los sistemas. Ahora estamos pensando en los ciudadanos como en el centro de esa ciudad inteligente, y lo que se está pensando es que sea un lugar mucho más habitable para el ciudadano. Entonces estamos hablando de que si tú vas a realizar un transporte de un lugar a otro, pues que no sean 15 minutos de tortura, sino que pudiesen ser 15 minutos de ir en un transporte, donde fueras dignamente relajado, que pudieras hacer 15 minutos de lectura o simplemente disfrutar, conversar o de observar lo que vas, dependiendo de cómo estés viajando. Si vas con tu familia, pues que fuese un lugar en donde te sintieras completamente seguro de llevar a tu familia para desplazarte a los distintos lugares de una ciudad. Y creo que justo ese es el concepto de ciudad inteligente. Claro que es importante estos aspectos técnicos que yo mencionaba de la energía y algunos otro tipo de interconexiones, pero si hay algo importante de resaltar es justamente esta parte humana. Lo que estamos buscando ahora con este nuevo concepto de una ciudad inteligente es poder integrar todos los servicios y todas las comunicaciones o telecomunicaciones con todos los sistemas de energía eléctrica, de transporte y de agua y de residuos, todo para que el ciudadano común pudiese vivir en un lugar más habitable, no un lugar menos habitable, sino un lugar más habitable. Sí, mira, nosotros vemos ahora con estos planes que yo comentaba del cablebús y el metrobús, pues mucha resistencia en mucha gente. Incluso hoy me llamó la atención que vi en una combi, en un vehículo de estos, que decía: Morelia no es una ciudad para tranvías. Morelia es una ciudad perfecta para tranvías. Precisamente. Es más, ciudades más cerradas, con calles más estrechas en Europa, perfectamente se mueven de esa forma, que nos muestra que Morelia es una ciudad para este tipo de movilidad a grandes distancias. Por supuesto, no hay paradas cada 3 metros. O sea, tenemos que empezar a ver que hay también un nivel de cambio en nosotros mismos. No esperemos que nos dejen en el lugar que a mí se me ocurre bajar.
sino que precisamente donde yo me bajo puedo trasladarme, sea caminando, sea en bicicleta, sea en otro modo de transporte, de manera sencilla, rápida, cómoda. Sí, lo que yo decía hace rato, llego en mi bicicleta por una vía que me permite ir seguro, la dejo en un lugar seguro, tomo un transporte colectivo, me bajo cerca de mi trabajo, puedo caminar atravesando una pequeña plaza, un parque y llego a mi trabajo. Es decir, tenemos que pensar en esto, no en el asunto de que esto va a funcionar como un taxi y me va a dejar exactamente hasta en mi cama, ¿no? El taxista me va a bajar y me va a llevar a mi cama y me va a acostar. Eso no es inteligencia. Sí, de hecho creo que este también es como algo sobre lo cual debemos de reflexionar. El modelo actual que hay siempre está buscando la comodidad del individuo. Ujú. Y entonces buscar la comodidad de un individuo no es algo que vaya a abonarnos si pensamos como en un bien común. Y justamente una ciudad habitable, como es un cúmulo de personas muy grandes, que en realidad ahora estamos solamente en algo de lo que podría vislumbrar ser una gran urbe. No tenemos todavía aquí en Morelia ese problema del tamaño como en el DF o como Puebla o como Guadalajara, pero si nosotros empezamos a darnos cuenta de que hacer este tipo de acciones colectivas, cambiando nuestra manera de pensar, ahora ya no solamente mi auto que me resulta cómodo a mí, donde yo lo puedo estacionar y en donde yo me puedo mover yo solo, sino este transporte que está organizado, que distribuye bien los espacios, que distribuye mejor los tiempos y que hace que ciudades como la nuestra, que son ciudades coloniales y en donde hay el espacio, por ejemplo, en la parte del centro es de reducida, pues que se haga también un espacio mucho más caminable, mucho más turístico, más amigable y poder pensar en los alrededores del centro de Morelia, en este tipo de transporte ya urbano para que nos movamos el resto de la ciudad. Y sí, es todo un cambio completo, es un modelo distinto, porque ahora justo se está centrando en otro punto y no solamente en la cuestión de generar un vehículo para un particular y reducimos la cantidad de espacio tan grande que utiliza cada uno de esos vehículos. Sí, lo podemos ver en los centros comerciales. El espacio dedicado al estacionamiento es incluso más grande que el propio centro comercial. Sí. Es decir, además de eso, es un espacio que refleja el calor y hace islas de calor. Es un espacio que contamina y es un espacio inseguro, además. Grandes robos de automóviles, saqueos, se dan precisamente en esos espacios porque son los espacios propicios. Es decir, el propio centro comercial se está convirtiendo en un agresor del resto de la ciudad. Podrían ser estacionamientos incluso con mucho más inteligencia, pensados para dejar tu automóvil en un lugar y poder caminar y transitar, etcétera, moverte de otra manera. Pero tú lo decías muy bien, se piensa en el individuo. Si yo puedo moverme en mi auto eléctrico, que además es bien carote, pues yo estoy bien. O sea, no me importa cómo se muevan los demás, pero hemos pensado, ¿qué va a suceder cuando cada ciudadano tenga su automóvil? ¿A dónde nos vamos a mover? Probablemente a ningún lugar. Sí, y realmente si lo pensamos desde esta manera, que cada ciudadano tenga su vehículo, aunque sea eléctrico, sería un caos en el Sí. tiempo para todos. En realidad deberíamos de transitar hacia este tipo de transporte que fuese adecuado, que fuese limpio, que estuviese interconectado y movernos con mucha mayor rapidez porque se reduce la cantidad de autos, se reduce el volumen de autos que hay estacionados, tendríamos vías que nos permitirían tener áreas verdes, tendríamos, menor emisión de contaminante efectivamente, pero también una ciudad con mucho menos estrés. Sí, claro, y además mi automóvil lo podría, porque tengo derecho a tener un automóvil, lo podría usar para otro tipo de viajes más inteligentes. O sea, Claro. moverme a otra ciudad, una emergencia, situaciones de esta naturaleza. Mientras que el otro espacio es mucho más tranquilo, más vivible, decía yo hace un momento, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad,
No es que no vayas a tener tu vehículo particular para realizar ciertas actividades que no puedes, pero como que en una ciudad inteligente deberíamos de lograr incorporar a nuestra cotidianidad maneras de movernos inteligentemente, que nos permitieran optimizar el tiempo que estamos utilizando en transportarnos, que nos permitieran optimizar la energía que estamos utilizando, que nos permitieran hacerlo de manera inteligente. A ver, vamos a poner un ejemplo para que la gente dimensione. Si a una combi le caben 8 personas, 10 personas, ¿cuántas combis se necesitan para lo que un tranvía podría transportar en un solo viaje? Es decir, de entrada aquí nos vemos ya que vamos a necesitar 20, 30 combis moviéndose al mismo tiempo, gastando energía, contaminando, saturando las calles, cuando un solo autobús podría hacer esa función. Efectivamente, y además, si tomamos, no solamente sería el espacio, sino también es el ruido, es el estrés de 10 combis todas ahí queriendo ganar, efectivamente, y además esta manera poco inteligente o tonta, si lo queremos llamar, de hacer paradas cada vez que se le ocurre o cada vez que alguien quiere que se pare la combi exactamente enfrente de uno. Entonces se trata de unir como muchas conciencias para poder tener una manera inteligente de sobrellevar una ciudad que cada vez es más grande. Sí, fíjate, estamos en el tamaño propicio para tomar medidas. Una ciudad de 1 millón de habitantes, se ha calculado por los urbanistas, debería tener ya un sistema de transporte colectivo de este tipo que hemos estado hablando. Entonces es el momento, porque si no, la ciudad va a seguir creciendo inevitablemente. Hay un cambio completo de paradigma en la movilidad de las sociedades. Los espacios rurales están también cambiando, tienen que hacerse más eficientes, más productivos, porque no pueden sostener a ciudades que son totalmente ajenas a la producción de alimentos y estas cosas, ni incorporando todas las azoteas. Entonces tenemos que hacerlo. Hoy hablamos de transporte, pero podemos hablar de otras cosas, Nandini, y te voy a invitar a otro programa porque se nos acabó el tiempo. Claro que sí, con todo gusto, Horacio, aquí estaré y sí, hay muchísimo que hablar todavía sobre este tema. Bueno, amigos, no le cambien y síganos en nuestras redes y en este radio. Hasta luego.